Desde la Quinta Avenida de Comayagüela en Honduras, el Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna, con el propósito de bendecir y edificar su vida. Tu palabra es una luz a mis pies. Tu palabra. Sean todos bienvenidos, tanto los que están aquí como los que nos ven por televisión, por aquellos que nos siguen por la radio. Sean bienvenidos todos en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a comenzar un nuevo mes y vamos a comenzar hablando, porque dentro de la celebración cívica del país se celebra Semana Santa. Y aunque a mí me cuesta pronunciar eso, ¿verdad? Porque de santa no tiene nada. Y usted lo sabe. Es otras cosas, ¿no? El consumismo y todo esto nos ha desubicado. Pero nosotros que estamos conscientes, celebramos a Jesús. Él es nuestra razón de ser y nuestra razón de existir. Por eso en este mes vamos a tocar un tema hermoso. ¿Quién tomó tu lugar? ¿Quiere repetirlo conmigo? A la cuenta de 2, 1, 2. ¿Quién tomó tu lugar? ¿Y por qué se representa como una ovejita? Porque desde el tiempo antiguo Dios pidió que se sacrificaran animales para cubrir los pecados. ¿Sabía usted eso? Cubrir los pecados. Entonces por eso le hemos colocado el simbolismo para que usted pueda observar, porque el cordero tenía que ser no enfermo. Dios no lo aceptaba. No el quebrado, no, un cordero sin mancha, un cordero limpio, un cordero que no tuviese nada que desear. Y en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29 dice, y Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está hablando la palabra, no el Cordero que cubre el pecado del mundo. Aquí está hablando Juan, he allí el Cordero de Dios que quita, diga conmigo, que quita el pecado del mundo. O sea que usted tiene que vivir como perdonado y no como condenado, porque Cristo ya pagó el precio de su redención y nos debemos a Él. Y vivimos para Él, y toda la gloria y la honra sea para Él. Ahí sutilmente se me metió la idea de que ustedes ven algo aquí como gris hacia arriba, como una silueta, ¿no? ¿A dónde Él tuvo que pagar el precio, ese cordero? El profeta Isaías lo describe, ¿no? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, porque Él tenía un fin determinado, y es abrir la oportunidad para todos aquellos que querían ser libres de pecado y de condenación. Entonces, así es que por eso representan este animalito obediente, que era sacrificado en el pasado para cubrir los pecados. Pero vino uno limpio, sano, para dar, porque no había un ser humano que pudiese dar su vida para el rescate de todos. Entonces Jesucristo es nuestro libertador. A Él celebramos y nos regocijamos en Él. Por lo cual en esta hora vamos a comenzar con un tema tan hermoso.
Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Eso es crucial para que nosotros podamos entender. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 18 habla acerca de eso. Dice de la siguiente manera, primera de Pedro, capítulo 3, verso 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para que llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos a la carne y vivificados para el Espíritu. Ya no más sacrificios para llegar a Dios. Jesucristo es el camino que nos conduce al Padre. Y nosotros tenemos que ser gente agradecidas, personas que tenemos gratitud por el Señor, por su gracia y su misericordia, porque no éramos merecederos, pero su amor y su misericordia nos alcanzó. Por eso estamos aquí, porque Él nos amó. Y ya no más sacrificio, ya no hay que sacrificar corderos, ovejitas, ya no hay que sacrificar, porque Él fue el primero y el último en ser sacrificado. Entonces nosotros tenemos que vivir para Él. Jesús se constituyó en nuestro sustituto. Es que Él ocupó nuestro lugar. Él se constituyó en nuestro sustituto. Jesús se ofreció para ir a la cruz por toda la humanidad, llevando el castigo al madero, para que nosotros recibiéramos el perdón de pecados. Él llevó en sí mismo nuestros pecados al ser sacrificado en aquel madero. ¿Qué no padeció Jesús en el proceso de la cruz? Se burlaron, se rieron, le colocaron una corona de espina para reírse de Él, pero Él no habló, no se quejó, no cuestionó. Y en la primera carta de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas nosotros fuimos sanados. La palabra es contundente y clara al recordar esta fecha del sacrificio de Jesús. Cuando yo estaba haciendo eso, es algo que me impacta, porque hoy en día hay un interés personal. La gente siempre piensa en su interés personal, en el interés de su familia, en el interés de reconocimiento. Pero Jesús se dio, no importando cuál era su condición, no importando su estado social. Lo que le movía a Él era pasarnos de muerte a vida, y lo logró. Hay muchos que le advirtieron: no lo hagas, o no habrá otra salida para el mundo. En cierta ocasión a uno de sus discípulos le dijo: mira, Pedro, no eres tú el que estás hablando, pero apártate de mí, Satanás. Porque era Satanás que estaba hablando a través de la persona de Pedro. Le dijo: yo ya tengo la meta de dar salvación, de abrir un camino, de abrir un espacio para todo aquel que reconozca su pecado y su falta. Si viene a mí, yo le voy a dar salvación. No era fácil, el proceso era difícil. Jesús nos habla de esos procesos porque Él lo vivió en su carne propia. Desde su nacimiento no había dónde nacer, y todo lo que tuvo que pasar incomodaba. ¿Y quién es ese Jesús? ¿Podrá salir algo bueno de Belén? ¿Un hijo de un carpintero?
Jesús no le ignoró todo eso, porque Él tenía una meta: el justo por los injustos, y convertirse en el Cordero para darnos salvación y vida eterna a los que perseveren hasta el final. El primer aspecto que comparto con ustedes y con los televidentes es el sacrificio de Jesús. Es el acto supremo del amor y de la gracia de nuestro Dios. El sacrificio de Jesús es el acto supremo de amor y de gracia. Por eso la gente dice: y solo voy a hacer una oración para ser salvo, pero no mide la magnitud del proceso para que nosotros alcanzáramos salvación. Jesucristo transcurrió todo, no se quejó, no se lamentó, simplemente porque lo amó a usted, a ustedes, a mí y a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan. Cristo nos amó, nos amó. Y ahí viene mi lucha. Entonces, ¿qué es lo que celebramos? ¿Qué celebramos? Hay un consumismo desmedido en la sociedad que nos invita a que irse a bañar al mar en Semana Santa, o que hay que irse a bañar a un río. Pero ese es un asunto comercial. ¿Y a dónde está la parte espiritual? ¿Dónde queda? Estamos honrando, estamos adorando al Señor. Yo digo, si usted puede hacerlo, hágalo. Pero no se olvide que fue el tiempo cuando Dios ofreció lo que más amaba: su gracia y su amor manifestado en Jesús, pagando un precio muy alto por cada uno de nosotros. Vean lo que dice Gálatas capítulo 1 verso 4. Gálatas 1:4. A la cuenta de 2, 1, 2. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Ese es amor supremo, ese es un acto de amor, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo. Él es el único que puede liberarnos, es el único que puede perdonar pecados, es el único que puede acercarnos a Dios. Porque Él dice en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él se debe, Él pagó el precio. Todos nosotros nos debemos al Señor, y eso es grandioso. Romanos 5:8 dice, ese acto supremo de amor, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quiere repetirlo conmigo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Diga conmigo: gracias, Señor, por ocupar mi lugar, por ese sacrificio supremo de amor. Él sabía quién era yo, Él sabía quién era usted, Él sabía quiénes éramos todos nosotros, pero simplemente nos amó. Por eso yo estoy aquí. Por eso amo al Señor. Es que la gente me dice: pero usted, ¿cómo hace tanto tiempo? Ayer me fui a grabar y no quedé satisfecho por unas cuestiones de momento que estoy cambiando. Había mucha gente, yo me distraía y agarraba para allá, porque el viernes no pude dormir muy bien. Pero digo: Señor, voy a volver otro día, aunque sea en la noche, voy a volver, porque jamás podré agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Tiene que haber convicciones en cada uno de nosotros. Aunque muchos lo sigan crucificando, allá ellos,
porque la salvación es personal. Un día cada uno de nosotros vamos a estar frente al tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta de todos nuestros actos. Y aquel que lo rechace, aquel que no quiera saber del Señor, también el Hijo delante del Padre lo va a rechazar, porque Él nos ha dado la oportunidad, pagando el precio por nosotros. Entonces nosotros deberíamos de reconocer que lo que somos, lo que llegáramos a ser, es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Él quiere liberarnos del presente siglo malo, pero Él no puede decidir por nosotros. Nosotros tenemos que decidir dónde vamos a pasar la eternidad. Y este mundo se está cayendo a pedazos. Usted lo sabe. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Alguien está hablando ya de una tercera guerra mundial. Alguien está hablando de cuestiones que están sucediendo alrededor del mundo. Ajá. ¿Y por qué no buscan a Dios? Hay hombres que se creen, andan buscando que se le alabe al hombre. Hay hombres que andan buscando que se le reconozcan. No, hombre, aquí el grande es Dios. Él diseñó y Él me crió, y yo lo que soy se lo debo a Él y a nadie más. A nadie más. En esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros. A veces decimos por un decir, te amo hermano, te amo hermana. Pero Jesús no lo hizo así solo por te amo. No, Él llegó y mostró con hechos, ¿verdad? Él dijo, como muchas veces nosotros decimos nuestras palabras, ¿verdad? Las palabras abundan, pero los hechos nos llevan a reflexionar. Y vea lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, 16. ¿Quiere leerlo conmigo? 1, 2, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto habéis conocido el amor, en que Él ocupó su lugar, el lugar de cada uno de ustedes, de los televidentes y de cada uno de nosotros. Ese es un sacrificio de amor. Eso es un amor, esencia del amor. Ese es amor puro. ¿Y qué le íbamos a dar a nosotros al Señor? ¿Qué le íbamos a dar? Solo Dios con nosotros. Él se dio para redimirnos de toda iniquidad. Él se dio para redimirnos de toda iniquidad. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos redimió. Su cuenta fue saldada. Nuestra cuenta fue saldada. Mi cuenta es saldada. Aunque el diablo nos esté acusando, mira y esto, dígale, Cristo saldó en aquella cruz, en aquel madero. El Cordero pagó el precio de mi redención. Y lo que somos se lo debemos a Él, y a Él le vamos a dar cuenta a Él. Eso es grandioso y maravilloso. Tenemos que saber, llenarnos de valor, no tener miedo. ¿Qué es lo que pretende saber quién, verdad? Colocar miedo en la población y temor. No, tenemos que ser gente con convicciones. Gente que tiene temor a hablarle de Jesús a alguien. Él no es un delincuente, no es un narcotraficante. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que todos los días está cambiando personas alrededor del mundo. Pero todos tenemos que unirnos y no callar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es tiempo de alzar la voz, es tiempo de anunciar, es tiempo de aprovechar cada espacio que se abra para hablar de Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que para todos aquellos, no importa su color, su raza, su estatus social, para todo aquel que Él quiere, no se pierda, mas obtenga la vida
eterna. Tenemos en Jesús un verdadero seguro de vida, porque no nos asegura solamente el presente ni el mañana, sino que el futuro nuestro. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al que vive, que es Cristo el Señor, el Todopoderoso, el que ha de venir por su pueblo. Pueblo, regocíjate, anímate. A veces estás enfermo porque le das cabida a lo que estás viendo y circulando en el mundo. Tú no dependas de eso, tú tienes que depender de Dios, quien está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti. Haz la obra, no calles, anuncia que Cristo viene por su pueblo. Tiempos gloriosos y maravillosos esperan a la iglesia, pero esa iglesia que se mantiene firme sin claudicar, esa iglesia que cree que Dios está a la diestra y que pronto sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bendito el Cordero de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Eso es maravilloso. Eso es grandioso. El segundo aspecto es, aunque nosotros merecíamos el castigo, Él lo asumió nuestro lugar. Quien tendría que ser condenado era yo, quien tenía que ser crucificado soy yo. Pero Él, aunque nosotros merecíamos el castigo, Él lo asumió, tomó su lugar, tomó mi lugar. Entonces, ¿cómo no voy a ser agradecido? ¿Ah? ¿Cómo no ser agradecido? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho? ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho con usted? ¿Y por qué se apenan a hablar de Jesús? ¿Cuál es el miedo a hablar de Jesús? Ahí tiene un texto lema enfrente de sus ojos. Él es el mismo de ayer, de hoy y los siglos. Lo que manda a esta generación del siglo XXI es que tengan fe. Ten fe para ver la gloria de Dios, para ver lo sobrenatural de Dios y de lo que Dios es capaz de hacer. Dios quiere dar autoridad, pero aquellos que creen a Dios, que su mirada está puesta en el Señor. Él ocupó nuestro lugar. ¿Qué nos ofrece este mundo? Nada. 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 Entonces Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Voy a la casa de mi Padre para prepararles un lugar, para que donde yo esté, dice, ustedes también podamos estar. Usted y yo somos parte del reino de Dios. No se preocupe por este mundo. No se preocupe. Esto va a desaparecer. Mientras usted y yo nos estaremos gozando por siempre en la presencia de nuestro Dios. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A través de Jesucristo fuimos justificados delante del Padre. Qué cosa más hermosa lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por nosotros se hizo pecado. Jesús tomó nuestro lugar para que tuviésemos una mejor vida. Porque ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos, pero Jesús hizo algo maravilloso. Y Romanos 6:23, ¿qué dice? Mas la dádiva de Dios, más la gracia de Dios, ¿qué es? Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo el Señor. La paga del pecado era la muerte para nosotros. Esa muerte física,
porque después viene la muerte espiritual. Eso es el Señor. ¿Pero qué sucedió? Libro de Juan capítulo 1, versos 11 y 12 dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted acepta al Señor, se reconcilia con el Señor, vuelve a ser hijo, porque a los suyos vino, al pueblo de Israel, y lo rechazaron, mas a los gentiles que le abrieron la puerta de su corazón, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted no es cualquier cosa. Tal vez su padre lo abandonó, su madre también, pero hay alguien que lo recoge, es Dios a través de Cristo Jesús, y lo hace hijo e hija del Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. En Cristo hemos sido justificados ante el Padre. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque no vivimos por obras, sino por fe. Dios ha sido el proveedor de todo. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que nosotros le demos toda la gloria a aquel que fue crucificado, que fue a una cruz, y que al tercer día, como dice las Escrituras, se levantó de entre los muertos. Entonces nosotros tenemos que estar contentos con todo ello. Y en tercer lugar es: Él fue menospreciado y desechado, pero su fin era darnos el perdón y la vida eterna. A Él lo menospreciaron. ¿Cómo es posible que pueda surgir alguien? ¿Cómo pueda alguien hacer esto? Isaías, el profeta, desde la antigüedad se describe todo lo que Jesús iba a hacer. Isaías 53, del verso 3 al verso 7, dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos como hoy en día. ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Jesús? Eso expresa la gente hoy en día. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire todo el proceso de Jesús que describe. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Mente, corazón, nuestros cuerpos son sanos por la gracia de nuestro Dios, que nos da oportunidad de vida. De vida. Ese es nuestro Dios. Pero el ser humano no hemos valorado el sacrificio de Jesús, ni aún la misma iglesia. Tenemos temor, tenemos miedo a hablar de Jesús. Y vea todo lo que pasó Jesús, todo por amor. El Cordero no abrió su boca. Lo menospreciamos, no lo estimamos hoy en día también. Él llevó todas nuestras cargas. ¿Qué más? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Somos deudores del Señor, tengamos gratitud. Somos deudores. ¿A quién le debemos nuestra libertad? Al Señor Jesucristo. Como dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Él rompe cadenas, herencia, maldiciones.
y nos abre una nueva oportunidad. Cuando el Señor toca y viene a nuestras vidas y le damos cabida, comienza un proceso. Porque, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y Dios hace todo nuevo en nuestras vidas. Tiempo crucial en que estamos viviendo, de incertidumbre, de inseguridad, de tantas cosas. Hay que balancear las cosas, hermanos. Primero Dios, después Dios y siempre Dios, y después lo demás, lo que diga el mundo. Usted y yo tenemos que vivir lo que dice el Señor, porque hoy en día se está dando un fenómeno terrible. Dice que el amor de muchos se está enfriando. Hay gente que conoció al Señor y hoy rechaza a Dios. El estado posterior de esa persona será peor que el primero. Entonces es tiempo de aquel que ocupó nuestro lugar, que vengamos a Él y que ofrezcamos nuestra gratitud y que no nos avergoncemos de dar testimonio de aquel que simplemente lo hizo por amor. Seguimos menospreciando al Señor como en el pasado. ¿Qué tipo de sociedad tenemos? Que buscamos a Dios cuando estamos en un apuro, en una emergencia, pero después nos olvidamos de Dios. Le decimos de Dios, quédate ahí. Cuando te necesite, te voy a buscar. Y para nosotros, los hijos de Dios, todos los días son de Él. Y todos los días tenemos que encomendarnos a Él. Uno sale, no sabe si va a regresar. La gente anda irritada, la gente anda molesta, la gente anda inquieta. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Qué es lo que sucede? Es la falta de Dios en el corazón de las personas. Se han alejado de Dios. Es tiempo que retornen, que vuelvan al Señor. Y eso será grandioso. Eso será maravilloso, el retornarnos a Dios, reconocer que hemos fallado, reconocer que nos hemos equivocado. Hay decisiones erróneas que no nos abona para nada, sino que más bien nuestra carga se hace pesada. Que Dios nos ayude para constituirnos en el modelo. No importa lo que digan de usted. No importa. Dios, Señor, bendice, bendice, Señor. Pase, atravesó a alguien. Baje la velocidad. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene la paz de Dios. Transmitamos eso a la paz de Dios. Hay irritación, hay malestar. ¿Por qué? Dice que a veces buscamos caminos para cómo llenar el vacío del corazón. Y el único que puede llenar el vacío del corazón de las personas es Jesús. Y de ahí nadie, hermano. El único que nos puede controlar, porque Él nos ha dado control y dominio propio, es el Señor. Y sin el Señor somos peligrosos y peligrosas. Sin el Señor somos capaces de muchas cosas, de trompear a cualquiera. Pero el Señor nos da control y dominio propio y nos dice: cálmate, hijo, yo peleo por ti, yo soy contigo, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Así tiene que ser. Y concluyendo, Jesús es la esencia del amor de Dios para el ser humano, porque no mira nuestra condición, solamente está dispuesto a ocupar nuestro lugar. Que este tiempo sea un tiempo de reflexión para todos y cada uno de nosotros. Como dice Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, su amado Hijo, para que todo aquel que en él que no se pierda, mas obtenga la vida eterna. El 17 dice algo hermoso: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿En quién solamente encontramos salvación? En Jesús. Usted puede hacer muchas cosas, pero el camino a Dios es Cristo. Y como dice el escritor Pablo, que es importante
en que reconozcamos que su gracia y su favor nos ha alcanzado. No lo merecíamos, pero Él nos amó y se entregó a sí mismo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo, el Cordero de Dios, que vino a ocupar el lugar de cada uno de nosotros. Jesús es el Cordero. Y tiene que haber convicciones en la iglesia del Señor. A veces como alabamos a los hombres, ¿no? Hay un suscito aquí, un suscito acá. Y corremos. No, usted y yo tenemos que servir a aquel que pagó el precio. Mucha gente la va a utilizar a usted. Miren, ayúdenme, miren, que yo le voy a ayudar. Miren, cuando yo tengo un cargo. Mentiras. Maldito el hombre que confía en los hombres. Usted tiene que confiar en el gran yo soy, que está con nosotros en la adversidad, está en nosotros en la tempestad, está en nosotros en las pruebas, está con nosotros en el dolor. En todo tiempo el Señor está con nosotros. Te adoramos, Dios, te bendecimos y te damos la gracia. Sea honor y toda gloria a ti en esta hora, Dios. Gracias, Padre, por los que nos ven por la televisión, por la radio, por los que están aquí hoy en este servicio, Dios. Padre, perdónanos si a veces hemos sido indiferentes a tu sacrificio. Pero hoy tu pueblo, Señor, te agradece que fuiste el Cordero perfecto para ocupar nuestro lugar. Te agradezco, Señor, porque todo lo que yo soy te lo debo a ti, Señor. Gracias por ubicarme, por dirigirme, por mostrarme el camino, Dios. Y yo me siento altamente orgulloso de ser tu hijo, Señor. Con muchas deficiencias, con muchos errores. Por eso te busco, porque en ti siempre encontraré una respuesta. Mientras el pueblo ora, yo quiero invitarles, si ustedes se han apartado del Señor, se avergüenza del Señor, pero en esta hora usted quiere reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, donde usted se encuentre, haga esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, perdona, Señor, mi indiferencia y mi pecado. Reconozco que el pecado siempre está delante de mí y a veces me desubica delante de ti, pero hoy decido y reconozco mi pecado y me arrepiento, Dios, y te entrego a ti. Me vuelvo a ti y te entrego mi corazón y mi vida, y haz morada dentro de mí. Te lo pido, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos a los teléfonos 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Visítenos en la Quinta Avenida de Comayagüela, entre 12 y 13 calle. ¡Le esperamos! La verdad que hace libre. Tu palabra es una luz a mis pies. Desde la Quinta Avenida de Comayagüela en Honduras, el Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna, con el propósito de bendecir y edificar su vida.